Buen día, doctora Brenda y compañeros. Mi nombre es Henry Sabo Cuello Casco y en esta ocasión estaremos presenciando el seminario de control estadístico de la calidad mediante la evaluación de descriptores de calidad. En el programa estaremos ahondando desde aspectos específicos, una pequeña introducción, así como conocer nuestros objetivos y conocer también descriptores de calidad con aspectos claves como lo son la exactitud y precisión, así también conocer algunas medidas para evaluar el rendimiento de las pruebas diagnósticas, como lo son sensibilidad y especificidad, la eficacia diagnóstica. También conoceremos lo que son los valores predictivos positivos, los valores predictivos negativos y también la aplicación de curvas ROC como un método de comparación entre pruebas diagnósticas. Como sabemos, un laboratorio de análisis clínico debe cumplir con criterios de gestión de calidad, esto para garantizar la veracidad de los resultados que se le entregan a un paciente. ¿Qué implica esto? El mantener un control interno de la calidad de los procesos, desde una buena atención al cliente y en este caso los procesos analíticos donde se deben considerar factores logísticos para poder asegurar la trazabilidad y veracidad de los métodos que se utilizan dentro del laboratorio. Esto para poder brindar resultados que sean reales. Entre los objetivos tenemos describir algunos aspectos generales del control estadístico de la calidad en un laboratorio de análisis clínico. También vamos a entender cómo se evalúan los resultados de control de calidad interno con descriptores y también su metodología. Esto con respecto a estándares y normativas vigentes. También podremos definir lo que son los índices de precisión en la información y documentación de resultados, los cuales van a respaldar la confiabilidad y calidad de los resultados analíticos y de medición. También vamos a conceptualizar características de la exactitud versus precisión, lo que es la sensibilidad y especificidad y la eficacia diagnóstica. También vamos a conocer la importancia clínica de los valores predictivos y la aplicación de curvas ROC como herramientas complementarias en la evaluación de pruebas diagnósticas. Entre algunos aspectos generales tenemos que la misión del laboratorio clínico es proporcionar apoyo en el diagnóstico, la prevención y el seguimiento terapéutico. Esto, el médico y el paciente, entonces, deben tomar en cuenta de que los resultados que se le brindan dentro del laboratorio son reales. ¿Ok? Para ello se debe llevar a cabo un programa de garantía de calidad que abarque todas las actividades que se llevan a cabo dentro del laboratorio, las cuales sabemos que pueden afectar el resultado final, ya sea desde la fase preanalítica, analítica o postanalítica. Entonces, para una serie analítica que sea correctamente llevada a cabo, para poder informar resultados reales deben considerar los siguientes aspectos. Cada serie debe incluir por lo menos un estándar y un control y sabemos que estos deben de ser preparados con reactivos químicos de un grado analítico que abarque distintos niveles, ya sea normal o patológico. Además, se debe realizar que los valores de estos controles deban caer dentro de los límites establecidos de cada componente. ¿Ok? Esto para poder aceptar los valores y que se puedan llevar a cabo los diferentes análisis clínicos que se llevan a cabo en el laboratorio. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos indica que los valores de los estándares o de los controles sean alejados de los valores esperados? Pues esto diríamos que están fuera de los intervalos de confianza que se permiten dentro de las corridas analíticas. Si esto es así, pues se deben de seguir conductas ya prescritas o algunas determinaciones para que esto se pueda solucionar. Si no es así, entonces, y estos están dentro de los intervalos de confianza, pues entonces se deben aceptar e informar los resultados, ya sea de forma escrita, gráfica o conceptualizada. Esto también incluyendo la presencia de algunos errores o lo que se pueda presentar dentro de las determinaciones, ¿verdad? Esto también lo tomaremos en cuenta utilizando la normativa ISO 15189 y que establece la evaluación de tendencias estadísticas de los laboratorios clínicos, la cual nos dice que debemos comprobar la veracidad y exactitud de los resultados y asegurar que estos sean trazables dependiendo de las referencias establecidas. Algunos descriptores de calidad nos permiten básicamente poder explicar
qué tan real se lleva a cabo un análisis clínico. En este caso conoceremos dos conceptos importantes como lo son exactitud versus precisión. ¿Okay? La exactitud básicamente se refiere a la proximidad de los resultados de una prueba, esto con respecto al valor verdadero, o sea, ya sea de un estándar o una medida de la medición, esto sin tomar en cuenta la dispersión de los resultados, es decir, qué tan cerca están estos de un valor verdadero o de un valor que se espera obtener. Eso lo podemos explicar con el siguiente esquema en el cual podemos ver un tiro al blanco siendo el centro el valor esperado de estos. ¿Okay? En el caso de la precisión, este se refiere a la consistencia o a la reproducibilidad de los resultados de una prueba, la cual se lleva a cabo en las mismas condiciones, ¿verdad? O sea, qué tan cerca están entre sí los distintos resultados. Esto lo podemos explicar con el siguiente esquema. En el lado izquierdo tenemos el primero, donde observamos una alta precisión pero una baja exactitud. ¿Ok? Decimos que estos resultados son precisos porque estos se encuentran bastante cerca entre sí, pero realmente no están cerca del valor esperado, que en el caso sería el centro del blanco. En el segundo tenemos que se presenta una alta precisión y una alta exactitud, porque los resultados se encuentran bastante juntos entre sí y estos están en el centro o cerca del valor esperado. En el caso del tercer esquema podemos ver que se observa una baja precisión y una alta exactitud. ¿Por qué? Porque los resultados se encuentran dispersos entre sí, pero realmente están cerca del valor esperado. En el último esquema podemos ver que existe una baja precisión y una baja exactitud. Esto porque los resultados se encuentran dispersos entre sí y están bastante alejados del valor esperado. ¿Okay? También conoceremos algunos descriptores que nos ayudan a medir la exactitud de una prueba. En el primer caso tenemos el bias o sesgo, que en este caso es qué tan alejados se encuentran nuestros valores o nuestros resultados de un valor de referencia. ¿Okay? Entre menor sea el sesgo, eso quiere decir que hay más exactitud. ¿Okay? También tenemos lo que son la presencia de errores sistemáticos. Esto lo podemos hacer mediante el uso o la aplicación de las reglas de Westgard con respecto a los resultados estadísticos de diferentes mediciones de corridas analíticas, como lo es el caso de la 2.3S, la cual podemos observarla en el esquema donde se encuentra la media o los valores esperados y se encuentran comparados entre sí las diferentes desviaciones estándar de estos resultados. Podemos indagar en que es un error sistemático ya que se encuentra 2 puntos a 3 desviaciones estándar de la media y estos están seguidos, lo cual nos llevaría a que rechacemos la corrida analítica. Hay diferentes reglas que nos pueden ayudar a mencionar que la exactitud de nuestros resultados o de nuestras corridas analíticas con respecto al control de calidad interno pues no está siendo efectivo y estos realmente pues no están siendo exactos. Ahora tenemos los descriptores de precisión, que en este caso tenemos la aplicación de la fórmula para calcular las desviaciones estándar y en conjunto con el coeficiente de variación, donde tenemos la aplicación de la desviación estándar de la población y la media aritmética de la población, teniendo como resultado pues el porcentaje de este. También podemos aplicar la repetibilidad y la reproducibilidad de los resultados, las cuales podremos mencionar que es un sesgo que hay entre los resultados, o sea, qué tan cerca están estos resultados entre sí, no comparándolos contra un intervalo de confianza o un valor esperado, sino comparando nuestros resultados entre sí. ¿Okay? También tenemos un intervalo de confianza que básicamente es la aplicación de las desviaciones estándar con respecto a la media de un resultado y qué tan alejados están nuestros resultados entre sí. Ahora conoceremos cuáles son unas medidas o cuáles son las distintas medidas para evaluar el rendimiento de una prueba diagnóstica. El primer concepto que conoceremos es sensibilidad, la cual es la capacidad de una prueba para detectar enfermedad en sujetos que estén realmente enfermos, y la especificidad, que es la capacidad de una prueba para detectar la ausencia de una enfermedad en sujetos que pues están realmente sanos, lo cual lo podemos ver explicado en la tabla de contingencia. La voy a explicar un poquito rápido, donde tenemos las pruebas positivas,
las pruebas negativas, las condiciones de los pacientes y estos se van a categorizar dependiendo de los resultados. Ok, si nuestra prueba es positiva y la condición es que nuestro paciente está realmente enfermo, esto lo clasificaremos como BP o un verdadero positivo. Ahora tenemos que nuestra prueba resulte positiva, pero que el paciente no esté realmente enfermo. Esto lo categorizamos como un falso positivo. Ahora tenemos que nuestra prueba sea negativa y que nuestro paciente esté realmente enfermo y eso lo consideraremos como un falso negativo o FN. En el caso de que la prueba sea negativa y el paciente no esté enfermo, esto se categoriza como BN o un verdadero negativo. La suma de esto lo podemos clasificar también. En el caso de la suma de los verdaderos positivos y los falsos positivos, tenemos el total de sujetos con pruebas positivas. En el caso de los falsos negativos y los verdaderos negativos, tenemos el total de sujetos con pruebas negativas. Ahora, de forma vertical, tenemos los verdaderos positivos y los falsos negativos como el total de sujetos enfermos y los que están en ausencia serían el total de sujetos sin enfermedad, haciendo un total categorizado como N o el total de sujetos que fueron incluidos en el estudio. ¿Okay? Para la aplicación de las fórmulas de sensibilidad tenemos los verdaderos positivos entre la suma de los verdaderos positivos más los falsos negativos. Esto nos dará como resultado un porcentaje, lo cual lo determinaremos como la sensibilidad de la prueba. Ahora tenemos la especificidad, que son los verdaderos negativos, entre los falsos positivos más los verdaderos negativos. Esto nos dará la determinación de la especificidad de la prueba. Ahora conoceremos los valores predictivos. Siendo el concepto de los valores predictivos positivos, se trata de la probabilidad de que un individuo positivo esté realmente enfermo, es decir, la probabilidad de que un individuo que esté enfermo ha sido detectado como positivo. ¿Okay? Esto también se puede determinar con la misma tabla de contingencia aplicando la fórmula de los verdaderos positivos entre el total de los positivos, dándonos como resultado un valor predictivo positivo, lo cual lo podemos ver también en los valores predictivos negativos, que es la probabilidad de que un individuo que resultó con una prueba negativa esté realmente sano, lo que equivale a la probabilidad de que un individuo que esté sano sea diagnosticado como negativo. Para aplicar esta fórmula tenemos los verdaderos negativos entre el total de negativos, dándonos como resultado también un porcentaje de estos. Ok, aquí tenemos un pequeño ejemplo de la aplicación estadística. En este caso tenemos una tabla de contingencia donde tenemos los verdaderos positivos, los falsos negativos, los falsos positivos y los verdaderos negativos. Aquí tenemos la aplicación de la fórmula de prevalencia, que en este caso sería un 90%. Tenemos la sensibilidad, que son los verdaderos positivos, entre la suma de los verdaderos positivos más los falsos negativos, dándonos como resultado una sensibilidad del 80% de la prueba. En el caso de la especificidad, tenemos un resultado del 90%. Eso quiere decir que se determinaron el 90% de los pacientes como personas que pues estaban sanas y que realmente fueron determinados como negativos. Ok, ahora tenemos también la aplicación de los valores predictivos, como el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, dándonos como resultado un valor predictivo positivo del 98.6% y el valor predictivo negativo como un 33%. Esto lo podemos ver como resultado pues bastante bajo en comparación con el valor predictivo positivo. Ahora conoceremos el concepto de eficacia diagnóstica, siendo este que hace referencia a una medida que evalúa la capacidad de una prueba diagnóstica para discriminar entre individuos con y sin una enfermedad o una condición médica específica. ¿Okay? Este se utiliza para determinar que también una prueba se puede identificar correctamente los casos negativos y positivos de una enfermedad. Para ello, podemos hacer o aplicar realmente otra prueba estadística como lo es las curvas ROC. La curva ROC es una herramienta estadística que se utiliza para evaluar la capacidad o bien discriminar o comparar entre pruebas diagnósticas.
¿ok? Se trata de una curva donde podemos ver que en el eje Y está abarcada la sensibilidad como una proporción de 0 a 1 y en el eje X podemos revisar la especificidad también en una proporción de 0 a 1. ¿Ok? La determinación de estas tablas o básicamente la traducción de estas es que entre más cerca se encuentren del eje superior izquierdo, entonces más buena será la prueba. ¿Ok? Esta parte se conoce como la ABC o el área bajo la curva y la diferencia de estas entonces nos van a determinar la eficacia diagnóstica de una prueba. Entonces, la prueba que esté más cerca de la sensibilidad o que esté más acercado a 1, entonces eso quiere decir que es la prueba más eficaz y que puede ser utilizada. Aquí tenemos un ejemplo de una curva ROC con respecto a los distintos biomarcadores de infarto agudo al miocardio, los cuales podemos revisar que tenemos la troponina I, la troponina T, la mioglobina, la creatinina quinasa específica MB y la creatinina quinasa. Están ubicadas con distintos colores y en este caso podemos revisar que la troponina I pues es la prueba más eficaz, ya que es la que más acercada está al eje superior izquierdo o la que más se acerca al 1 en el nivel de sensibilidad. Eso quiere decir que es la prueba más eficaz para poder determinar que una persona ha sufrido un infarto agudo al miocardio. La diferencia de la creatinina quinasa, la cual está más cerca de la media de la prueba, la cual quiere decir que no es tan eficaz. No quiere decir que esta sea mala, pues es menos eficaz porque es menos sensible y es menos específica. Entonces, con esto podemos determinar que los diferentes métodos pues son más eficaces entre sí. En este caso, en estos biomarcadores tenemos la troponina I y la troponina T. Entonces, si se hace utilidad de esta, entonces podemos estar seguros de que el resultado que se le está brindando al paciente pues es un resultado pues veraz. Sobre nuestras conclusiones, tenemos que los descriptores de calidad son fundamentales para la mejora continua y la toma de decisiones informadas en organizaciones y procesos, ya que nos permiten identificar áreas de mejora, establecer objetivos de calidad, así como implementar algunas acciones correctivas y preventivas, y también demostrar el cumplimiento de los requisitos y los estándares de la calidad. También tenemos que la especificidad y la sensibilidad son medidas cruciales para evaluar el desempeño de una prueba diagnóstica, mientras que la sensibilidad es la capacidad de la prueba para identificar correctamente los verdaderos negativos de la enfermedad y la especificidad indica la capacidad para poder determinar correctamente los casos negativos. En el caso de la eficacia diagnóstica y el uso de curvas ROC nos permite realizar una comparación, o más bien un escenario de trazabilidad entre métodos, los cuales nos van a proporcionar la información pues, necesaria de una prueba diagnóstica y las capacidades de esta pues, para tomar las decisiones clínicas adecuadas y el manejo pues, eficaz de una determinación o ya sea de una enfermedad. Entonces aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas que fueron aplicadas durante la presentación y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.